Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Deseo que se encuentren. Buenos días, buenas noches, depende del momento que nos estén visualizando en esta jornada. Pues hoy vamos a cerrar con la temática de la adolescencia en un contexto global. Em, Acuérdense, ¿no? Hoy cerramos. Les voy a pedir, por favor, que pongan mucha atención. Les voy a enviar para esta sesión, además de la presentación, un artículo que habla sobre la adolescencia y sobre ese artículo van a tener que responder el examen. Es muy importante que les mencione que el examen va a estar abierto hoy a partir de las 6 de la tarde y todo el día de mañana. Tienen 2 oportunidades para contestar el examen, pero tienen que trabajarlo con ese documento para que puedan responderlo. Eso es muy importante que ustedes lo sepan y lo tengan al pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a permitir, si me dan oportunidad, de presentar pantalla para el tema de cierre. Aquí va, está. Y bueno, pues nuestro tema, ¿no? Que tiene que ir en función, pues, de lo que estamos viviendo en la actualidad, que es una adolescencia en la era globalizada y que ya habíamos estado comentando la sesión pasada, algunas de estas características que nos llevan, pues, a veces pues, a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros adolescentes? Y pues, ¿hacia dónde nos llevan estas reflexiones y con qué tipo de adolescentes en este momento estamos, pues, realizando diferentes, acciones e intervenciones desde el punto de vista de la educación? Además de que ustedes como pedagogos pueden intervenir con niños, con adolescentes o con adultos. Entonces, por eso es importante el conocimiento que tengamos acerca de ellos. Em, ¿Cuáles son las características o cuál es el escenario de la adolescencia en el mundo actual? Pues hemos estado mencionando, ¿no? De manera continua que, pues el trabajo ha ido evolucionando, que, las transformaciones en la esfera familiar también han ido cambiando, son diferentes. Les voy a volver a compartir pantalla para que pueda compartirles a la vez la información, porque no me permitía en la anterior. Entonces, a ver, ahorita están viendo aquí esta pantalla. Hoy la sesión número 8 final, los adolescentes en la actualidad. Y aquí, es aquí donde quiero que vayamos a revisar esta parte. Este material no es mío. Aquí viene la referencia bibliográfica completa para que ustedes también lo puedan analizar. Vamos a ver este material que presento aquí. Ustedes me dicen, una participación reciente en 2023 en un congreso pediátrico. Y esto me parece muy importante que podamos concluir, que podamos cerrar nosotros con esto. Con esta pregunta? ¿Qué está pasando con la salud mental y emocional de los adolescentes? Creo que esta es la clave que es muy interesante que analicemos esta jornada. Los autores son Rocío López Diago, Juan de Vicente Abad y Petra Sánchez Mascaraque, que son psicólogos y psiquiatras, respectivamente, especializados en infantes y jóvenes. Y esta es una realidad
que nos lleva a nosotros como futuros pedagogos, a ustedes como futuros pedagogos, em, que se está dando en diferentes contextos, contextos sociales y contextos familiares. Por ejemplo, datos relativos a conductas suicidas. Es decir, actualmente hay niños y adolescentes en alto riesgo. Si ustedes observan la evolución de situaciones de ideación suicida, o sea, con chicos, niños, adolescentes con ideas suicidas, con intentos de suicidio y autolesiones, va en aumento. La tasa es del 1.7 desde el 2009 al 2021. En el 2009 había 195 casos aproximadamente y desde el 2021, ya en plena pandemia, 3,665 casos. Y las consultas relacionadas con ideaciones, intentos de suicidio, se han multiplicado el 18.8%. Ahora bien, en cuanto a autolesiones, que también se ha particularizado, ¿no? Chicos que empiezan a marcarse, a sangrarse, ¿no? En las piernas, en los muslos para que no los vean, en esta parte de los brazos. Se ha elevado muchísimo en la última etapa del 2020 al 2021, de 57 en el 2009 a 3,200. Entonces, es una tasa muy grande, o sea, el 56.1% se ha multiplicado del 2009 a la fecha. Ahora, de suicidios consumados con datos hasta el 2021, de los de 15 años, mayores de 15 años, em, han surgido 22 y de 15 a 29, que es la etapa adolescencia en pleno, 316 casos y está en aumento, ¿no? Entonces, habría que ver los datos de los últimos 3 años, 2022, 23, 24, 25, ¿no? Que es posible que siguiendo esta tasa, pues siga aumentando. Ahora, si nos vamos a estas preguntas que también son fundamentales para nosotros como educadores, ¿cuáles son las causas de ese malestar emocional y cuáles serían los principales factores de riesgo? Y por otro lado, de protección de cara a sufrir psicopatologías en la adolescencia y qué medidas se están tomando desde el área de la salud o de la sanidad. Vamos a analizar este material que lo dejo intacto, muy interesante. Los factores de riesgo y de protección, a ver, desde el punto de vista individual, familiar y social, los vamos a revisar, ¿no? Habría que revisar porque hay un incremento en el sexo femenino. En la edad pospuberal, o sea, no se da entre los 10, 12 años de las niñas, sino después de los 12 años. Que puedan tener alguna necesidad educativa especial, alguna enfermedad crónica o alguna discapacidad. Ese es un factor. Otro factor de temperamentos con tendencias a ser irritables o emocionalidad a flor de piel. Estilos cognitivos rumiativos, es decir, que no son los considerados, vamos a decir que comunes, sino los más pausados. Déficit en habilidades e interacciones sociales, homosexualidad, fracaso escolar o algún evento traumático, por ejemplo. También en esta disforia de género, ¿no? Preguntarse, estoy bien como mujer, estoy bien como hombre, me llaman la atención las mujeres, me llaman la atención los varones. Todos esos son factores de riesgo. En el caso, esos son individuales. En el caso familiares, antecedentes psicopatológicos o de consumo de tóxicos, conflictos entre los padres o las relaciones paterno-filiales,
traumas en esos vínculos que se han venido heredando, maltrato, negligencia o abuso, estilos educativos rígidos o rechazos afectivos. Y en el orden social, pues conflicto con iguales o ausencia de amistades, bullying o ciberbullying, la migración, niños sin hogar, institucionalizados o refugiados, la marginación, pertenencia a minorías étnicas o culturales, pobreza o falta de recursos. Estos son los factores de riesgo individuales, familiares y sociales. Si bien es cierto, predomina el sexo femenino, no hay que descartar el sexo masculino. ¿Cuáles son los factores de protección? O sea, ¿de dónde podemos, pues, entender que hay apoyo de ambientes familiares y sociales buenos? El sentido del humor, los logros personales, un nivel socioeconómico medio o medio alto, otros hábitos de vida saludable, inteligencia normal o alta, y creencias religiosas, espirituales o valores positivos. Es decir, que hablar de creencias, de creer en alguien, es sumamente importante. Es muy, muy importante esta fase. Y aquí va lo que nos compete a nosotros en el ámbito pedagógico. ¿Qué papel tiene la escuela como factor de protección? ¿Qué es y cómo es la educación en competencias emocionales y las medidas desde la educación? ¿Hay recursos? Bueno, aquí entonces tenemos que partir o señalar los niveles de intervención. Vamos con la intervención en crisis y postvención. Son todas las pautas de actuación comunes para adultos, trabajo con grupos o ante situaciones de estrés postraumático o la intervención tras un suicidio consumado. 2, la prevención secundaria, que es el diseño de planes de seguimiento personalizado, redes de coordinación local o activación de protocolos de intervención. 3, prevención de competencias emocionales, autoconciencia, autogestión, conciencia de las otras personas, habilidades de relación y toma de decisión. 4, prevención primaria. Por ejemplo, la transición entre etapas, plan de acogida, red de cuidado, círculos de diálogo, detección de alumnos con necesidades y emociones especiales. Eso es muy importante a manera de prevención. También es muy importante, nos dicen los expertos, en diferenciar el malestar emocional, o sea, un enojo, un disgusto, a los trastornos mentales. ¿Cuáles son, según Averasturi y Nobel, los cambios psicológicos normativos en la adolescencia? O sea, ¿cuándo es, pues, que los vemos como situaciones comunes? La búsqueda de identidad, o sea, ¿quién soy yo? Hay enojo, hay molestia, ujú, la desubicación temporal, las tendencias a agruparse, las contradicciones en la forma de actuar. No, no, sí quiero ir, no, no, no quiero ir. O sea, en 3 segundos cambian. La necesidad de intelectualizar y fantasear, el desarrollo de la sexualidad, crisis religiosas o espirituales, dejan de creer, la separación progresiva de los padres, la actitud social reivindicativa
o las fluctuaciones entre el humor y el ánimo, de repente muy bien, de repente muy mal. Así como está este material me encantó, del desánimo al ánimo. Pero, ¿cuáles serían las señales de alarma de algún trastorno mental y qué hay que atender? Ansiedad, depresión, los trastornos de conductas alimentarias, adicciones tecnológicas o a sustancias, o sea, fíjense, ya agregamos las tecnológicas, conductas suicidas o autolesiones. Esto es donde es una llamada de atención o señales de alarma entre lo que son los cambios normales y los cambios que son señales de alarma de algún trastorno en la mente. Entonces, concluimos, no todo malestar es un trastorno mental y la demanda masiva de petición de herramientas para tolerar el malestar y gestionar las emociones. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad como señales de alarma, miedos, preocupaciones que interfieren con la adaptación, es decir, estos miedos que ya no les permiten interactuar, relacionarse, ir a la escuela, conductas evitativas, o sea, no quiero enfrentarlo, doy la vuelta, absentismo escolar, dejan de ir, crisis de ansiedad frecuentes, somatizaciones como me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele, temperamento ansioso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, y si me tardo, y sí, y antecedentes familiares. Es importante por eso tener los diagnósticos previos o iniciales de los estudiantes. ¿Cuáles son los trastornos por ansiedad? Pues puede ser de separación de algún familiar o de algún amigo, el TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada, o sea, cualquier situación donde te adelantas, donde no hay certeza, pues la genera, la fobia social, el trastorno, los ataques de pánico, la agorafobia o todos los que están aquí para derivar en el manual de psicológico de trastornos mentales es importante. Que en inglés el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, el manual de diagnóstico de trastornos mentales. Bueno, pues se habla un poco de actitudes, ¿no? Que debe tener pediatra, pero yo también lo acompañaría para quienes nos dedicamos en educación, ¿no? Animar a que afronte la situación, vaya con un especialista, estar atentos de los que tengan conductas evitativas, que te dan la media vuelta, que no quieren, pues, estar como muy presentes, ¿no? Huyen. La sobreprotección, el miedo o sea, miedo del miedo. A veces hay que pasarlo mal para superar el miedo. Y la medicación. Perdón, no abrí mi micrófono. Decía yo, ¿no? Esta actitud del pediatra, pues, también habría que poner como un sistema de alerta para los maestros o para los educadores. Hay que animarlos a afrontar las situaciones, prevenir, hay que estar observando las conductas evitativas cuando no, o sea, no te miran, casi, casi te dan la vuelta, la sobreprotección.
y a veces el miedo al miedo, ¿no? Es necesario a veces pasarla mal para, superarlo, ¿no? O la medicación. Para la depresión, pues, a veces es difícil diferenciar el malestar emocional, lo que es la tristeza intensa, que se traduce en apatía, incapacidad para disfrutar, desesperanza, irritabilidad constante, alteración del sueño y del apetito, que da ideación suicida. Em, para el pediatra y cualquier otro especialista, pues hacer una valoración psicosocial, no necesariamente con los cuestionarios, a veces tiene que ser impresión clínica de gravedad, em, cuidado con las prescripciones psicofármacas porque o de psicofármacos, perdón, porque esto hay que estarlo revisando. Hay medicamentos que producen más ciertas ideaciones, ¿no? Si ya hay un elemento patente, urgencias hospitalarias. Del malestar emocional a la depresión mayor, em, hay que revisar que no normalicemos las situaciones. No siempre funciona elevar la autoestima, no siempre funciona enseñar nuevas habilidades, sino que a veces normalizamos, ¿no? Hasta el sufrimiento forma parte de nuestra vida. De las señales de alarma en conductas alimentarias, estar muy al pendiente de cambios drásticos en el peso, pérdida de la menstruación, obsesión de comidas, peso, calorías, conductas raras, ejercicios excesivos, uso de laxantes, que comen mucho y luego les da vómito, cambios de carácter, algún familiar con un antecedente de familia con desórdenes alimenticios. Aquí inmediatamente hay que conducirlos con especialistas como el pediatra, como el psicólogo, como el psiquiatra, para hacer un plan de vida, para hacer una valoración y que haya una intención inmediata. En este momento necesito que hagamos un ejercicio, ¿ok? Con estas señales de alarma que nos pueden llevar a pensar o analizar lo siguiente. Necesito que piensen algún ejemplo de algunas de estas conductas que hayan escuchado entre estudiantes. Piensen, generemos algunos ejemplos de algunas conductas, que debe de llamar nuestra atención y que debemos de atender. Les voy a dar unos cuantos minutos para que pensemos en algunos ejemplos.
Bueno, regresamos. Yo creo que ya pensamos algunos ejemplos, pues, que hemos conocido, que sabemos y que son, eh, lamentablemente, pues, comunes. No quisiera decirlo, ¿no?, como tal, pero que se están volviendo comunes. Sigo presentando mi pantalla. Por ejemplo, em, uno puede ser, cuando ya tenemos que llevarnos a algún adolescente a urgencias, que, hay una pérdida de peso, hay, situaciones de anomalías electrolíticas, es decir, que, les baja lo que le llaman el azúcar, bradicardias, no quieren comer. Otro caso, pues, el riesgo tal de suicidio que lo ha mencionado, que la familia no puede contener, em, TDAH, TED-TOD o el trastorno de conducta disocial, agresiones verbales, em, que hay una pérdida de control, que necesitan, por ejemplo, que cada vez, tienen que estar con el dispositivo, que, no pueden detener su uso, aunque lo intenten, que hay una reacción inadecuada cuando le digan: "Te lo quito", que hay interferencias funcionales, que se requiere, pues, acudir con el pediatra o, por cuestión de la salud, del peso, para que él confirme si hay algún tipo de adicción, em, cuando hay autolesiones que aumenten de manera alarmante, em, que pueda conducir a conductas suicidas, em, el uso indebido del Internet, distanciamiento social. Todo esto, pues, ya va requiriendo otro tipo de valoraciones, ¿no? Conductas suicidas en preadolescentes, em, pues, por cuestiones adversas en el entorno familiar. En los adolescentes, por alguna psicopatología, depresión, consumo de tóxicos, antecedentes de un intento previo. Mucha atención si un adolescente verbaliza que piensa suicidarse, ¿no? Ahí es una atención urgente. Em, Y nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Para ir concluyendo en esta parte que sucede con nosotros, qué sucede con nosotros los que estamos involucrados en el área educativa, ¿no? ¿Cuál es el papel para la atención primaria en estos cuadros? Hablamos atención primaria para la prevención, para lograr un diagnóstico y obviamente para lograr un tratamiento. Nosotros como educadores nos toca solamente la parte de prevención y de observación. Hay diferentes test que es importante que ustedes conozcan, sepan, o sea, no los vamos a aplicar los que somos, pedagogos, no, solamente algunos. Ninguno de estos que están aquí. Por ejemplo, para la depresión, hay un cuestionario de depresión infantil o de salud del paciente adolescente. Para la ansiedad está el STAI, está para el TDAH el Vanderbilt. Hay, por ejemplo, la versión para padres y maestros, ahí podríamos intervenir nosotros. El IT, que es para los trastornos alimenticios, o el SCOF. Para conductas suicidas, el ASC. Para el espectro autista, el, cuestionario de comunicación social. Para, cuestiones de patologías generales, no de cualidades y de dificultades. Y el checklist de Reichenbach, que también es para investigar alguna psicopatología infantil o adolescente. ¿Vale la pena aquí el trabajo en red? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque los profesores, ya les dije, los pedagogos y educadores solamente estamos en la parte de observación, de registro,
de prevención, de actuación, nuestros compañeros psicólogos, psiquiatras, médicos. ¿Cuáles serían los posibles escenarios de colaboración? Pues generar equipos colaborativos entre los estudiantes, los maestros, las familias, los pediatras, los profesionales de la psicología y la psiquiatría. ¿Para qué? Pues para tener una guía de detección de alumnos que estén en riesgo, con pautas de intervención con los alumnados en riesgo, familias y docentes, para que no sientan en la escuela un factor más que acelera algunas de estas situaciones, sino al contrario, un apoyo. Em, También está la guía de hábitos saludables en la adolescencia. em, la promoción de la salud mental, ¿no? ¿Qué competencias socioemocionales podemos proveer? Y la participación en escuelas de las familias, de tutores, de elaborar jornadas sobre bienestar y salud mental, es fundamental. ¿Con quién podríamos hacer una red de colaboradores? Pues obviamente con pediatras, con los colegios, con psiquiatras o con psicólogos. Con hacer específicamente para ello en colegios o en instituciones educativas algunas reuniones coordinadas y tener manera de estar en contacto y en comunicación. Em, el aumento de los trastornos mentales en los adolescentes es multicasual, o sea, las causas son múltiples. Las escuelas y los educadores juegan un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes, siendo un entorno privilegiado como factor de protección. Eso es lo que yo quiero que nos llevemos este día. Podemos ser elementos de protección. Ojo con nuestra actitud. Em, es necesario fortalecer la coordinación entre los servicios sociales, la educación, los psicólogos, los pediatras. Eso es muy importante para trabajar en red. Y eh, hacer patente que hoy en día la cuestión de la adolescencia requiere nuestra gran atención. No es para dejarlo caer al vacío. Sí necesitamos que haya un apoyo, que haya colaboración, que haya información y que los padres de familia también sepan que pues dependen de ellos. O sea, a veces heredan a las escuelas pues todas estas, ¿cómo podemos decir? Cuidados y no, o sea, eso es bien importante que sean las familias las que les den ese seguimiento, que no lo hereden solamente a nosotros. Eso es sumamente importante, sumamente, em, pues, relevante. ¿Qué necesito para el examen de este fin de semana? Va a estar abierto después de las 6 de la tarde, vamos a revisar una lectura. Esa lectura va a ser como un tipo de examen abierto, o sea, no son preguntas de memorización, sino de revisión de ese material para que lo puedan contestar. El examen va a estar abierto este fin de semana hasta yo creo que el domingo por la noche. Y para la entrega del trabajo de la semana pasada, este va a estar abierto hasta el lunes en la tarde, ¿de acuerdo? Porque yo empiezo a hacer revisión los lunes en la noche, para que ustedes tengan oportunidad de, pues, tener toda esta información. Cualquier duda relacionada con nuestros adolescentes, con los temas, pues ya saben, estamos en comunicación y los espero eh, o espero encontrarlos en otro momento educativo. Muchas gracias y mucho éxito para ustedes.